Bienvenidos decididos participantes a la semana número 7 del curso de experto en comportamiento y optimización integral de la producción de petróleo y gas natural. En esta semana se analizará la optimización de los sistemas de producción en base al análisis nodal con todas las características y ecuaciones que deben ser utilizadas. En cuanto a los objetivos previstos para esta semana, en primer lugar se tiene por finalidad establecer los métodos de optimización de la producción en base al análisis nodal de los sistemas de producción. Se tienen que analizar los diferentes tipos de fluidos, los diferentes tipos de flujo, caídas de presión, etapas de producción, efectos que reducen la vida útil de los sistemas de producción, al igual que todas las consideraciones de optimización como el reemplazo de algunos equipos, tanto de las facilidades superiores como dentro del subsuelo. También es importante conocer el comportamiento de todos los fluidos dentro de estos sistemas de producción para analizar las desventajas y ventajas que presenta cada uno de estos sistemas. En cuanto a las lecturas previstas para esta semana, en primer lugar se tiene la presentación Optimización de los sistemas de producción en base a un análisis nodal, el capítulo 11 del libro base Reservoir Exploration Appraisal, como información complementaria, Gas Production Operations y nuevas técnicas para el manejo de producción. Es también importante considerar todo este tipo de sistemas, puesto que en función de los resultados que se tengan, nosotros tenemos que aplicar diferente toma de decisiones para la optimización de un sistema global o un sistema consolidado. En cuanto a los recursos complementarios que se van a manejar, se mantienen las 20 publicaciones previstas en un principio, esto con la finalidad de ser la base para resolver los diferentes casos de estudios, los trabajos de analítico, los cuestionarios que deban realizar y la participación en el foro correspondiente para esta semana. En cuanto a las actividades evaluativas previstas para esta semana, en primer lugar se tiene el trabajo de optimización en función de una investigación sobre los diferentes métodos de optimización y posibles resultados, la participación en el foro de optimización de los sistemas de producción solamente en base a un análisis nodal, la resolución del cuestionario número 7, y obviamente es también importante mencionar de que este tipo de actividades resultan de base para realizar las siguientes actividades posteriores que tiene previsto en este curso. En cuanto a la temática central que se va a aplicar es el análisis nodal en sus diferentes secciones, desde el fondo fluyente hasta la batería de producción, considerando todas las etapas y las caídas de presión inherentes a este sistema. Dentro de las características principales que se van a manejar también se va a hablar sobre la introducción del análisis nodal, los análisis de los sistemas de producción, los diferentes tipos de flujos y correlaciones que se deben aplicar en cuanto a las ecuaciones, determinación de las caídas de presión, algún caso de ejemplo que se van a ver en cuanto a los resultados y los softwares especializados para realizar este tipo de cálculos. Entrando ya de lleno a la temática central, en primer lugar vamos a analizar cuál es este otro nuevo sistema de optimización de los sistemas. Prácticamente el análisis nodal que nosotros vamos a aplicar tiene por finalidad optimizar la producción tanto de un pozo de gas o de condensado a través de un análisis de todas las caídas de presión desde la etapa de fondo fluyente hasta la etapa de superficie. En este caso se van a analizar todas las caídas de presión de todo el sistema de producción en general. Como objetivos específicos de este tipo de métodos es obviamente primero estudiar las caídas de presión mediante este análisis. Se considera como un cierto punto y se trata de analizar las caídas de presión hacia adelante como hacia atrás para establecer cuáles van a ser las características de mejora y optimización. De la misma forma nos ayuda a determinar el caudal de flujo de fondo abierto AEOF con la finalidad de establecer también cuáles van a ser relaciones de rendimiento en función del pozo. Y por otra parte nos van a permitir modificar las variables operativas o las condiciones operativas para obtener una etapa de producción óptima dentro de esta secuencia. En otras palabras, prácticamente lo que se trata de utilizar es un análisis secuencial de las caídas de presión, establecer cuáles son los puntos de optimización, en qué secciones la caída de presión es demasiado, que evitan que el nivel de producción también se vea reducido. Y en ese sentido lo que tratamos de establecer primero en esta etapa es ver cuáles son esos puntos de optimización y qué otras características de optimización se deben aplicar. El análisis nodal del sistema de producción considera como una etapa de producción a todas las características del reservorio, la etapa de terminación, la tubería de pozo, la tubería de producción y todas las facilidades de superficie. En este caso se va a considerar como sistema de producción global el reservorio que se encuentra en la parte inferior. Obviamente va a haber un radio de flujo y también va a haber secciones del baleo y el nivel de producción. Se tiene el arreglo de terminación, que obviamente puede ser un baleo en especial de 9 u 8 tiros dependiendo del sistema y el espesor. Obviamente se va a tener toda una tubería de producción, obviamente considerando la reducción o el packer que se va a tener del arreglo de producción
va a tener una caída. De la misma forma va a tener la válvula subsuperficial en la parte más o menos unos 60 metros por debajo del nivel del suelo. Todo el arreglo de producción, el cabezal de producción, el arbolito con sus diferentes choques y diferentes variables en función de la caída de presión, y todas las facilidades de superficie como unos separadores de prueba, separador de producción, el manifold de recolección y los sistemas de medición. En este caso, todo el sistema de producción tiene que ser analizado de manera global para verificar en qué puntos es importante realizar algunas modificaciones para optimizar los niveles de producción. En este caso, el flujo va a partir del fondo del reservorio, y al momento de que parte de esta etapa empieza a subir por la tubería de producción y va a tener que vencer diferentes fricciones, diferentes caídas de presión, o en el caso principal, al momento de tener que subir toda la tubería de producción, tiene que vencer una presión hidrostática simplemente por el peso del fluido. En este caso se toma en cuenta todo ese tipo de caídas para establecer cuáles son los puntos de optimización en función de esas caídas de presión. La idea en este caso es que la presión del fondo fluyente y la presión de superficie sean las adecuadas, como que el flujo tenga un nivel de producción mucho más adecuado. Considerando el análisis nodal, en este caso se va a tomar en cuenta desde el punto principal del reservorio hasta la superficie, y obviamente dependiendo qué tipo de tuberías o qué tipo de arreglos, las caídas de presión también van a ser distintas. Hay que considerar también que la caída de presión por el flujo también es importante, puesto que va a generar una fricción del mismo flujo que está pasando por la tubería, y obviamente dependiendo de la clase de la tubería, la caída de presión también puede ser mayor o menor. Puede ser un carbon steel o un cast on iron, dependiendo qué elementos se van a utilizar para las tuberías. En función del tiempo, también el pozo puede verse severamente restringido en función de niveles de producción, puesto que puede existir un cuello de botella en todo el arreglo que genere una mayor caída de presión. La idea es ubicar cuáles son estos tipos de cuellos de botella para aplicar diferentes métodos o diferentes sistemas de optimización. La idea es cambiar algún elemento como para que los niveles de producción se vean incrementados considerablemente. Hay que también tomar en cuenta que este sistema de análisis nodal considera todo el sistema a un nivel global. Está tomando en cuenta todo el arreglo de producción o todo el sistema de producción como una unidad, y relaciona como un cierto punto, en este caso va a ser el nodo, para analizar el flujo hacia agua hacia arriba o el flujo agua hacia abajo. En otras palabras, que en función de esta presentación vamos a hablar sobre outflow, que serían el flujo de aguas abajo, y el inflow, que se considera como aguas arriba, el flujo de aguas arriba. Algo que se toma también en cuenta, que el flujo de entrada es el mismo que el flujo de salida, no existe una derivación del flujo, es lo mismo que entra, lo mismo que sale. Y en función de las presiones, de la misma forma tiene esa secuencia. La presión del fondo fluyente va a ser igual a la presión del sistema de separación, más todas esas otras caídas que se podían haber generado desde el nivel de producción inicial hasta superficie. Tomando en cuenta el análisis nodal, como lo hemos hablado en su momento, considerando el punto de corte en función de aguas arriba y aguas hacia abajo, podemos tener, por ejemplo, estas correlaciones de que la presión del reservorio menos todas las caídas de presión aguas arriba es igual a la presión del reservorio menos la presión que llega hasta la superficie, o la presión que se encuentra en ese punto de nodo. Se trata de establecer como un punto de nodo en la cual las dos presiones, tanto hacia arriba como hacia abajo, son las mismas, tomando en cuenta todas esas caídas de presión intermedias y las presiones finales a los extremos. La idea en este tipo de sistemas es considerar una correlación en cuanto a una presión del nodo, y al igual que el incremento o reducción de la producción. Se toman diferentes curvas, por ejemplo, en este caso se tiene la curva inflow, que es lo que viene del sistema, que serían las aguas arriba dentro de este sistema, y las curvas outflow, que se consideran las aguas abajo de todo el sistema, considerando el punto del nodo. Con este tipo de dos curvas nosotros podemos establecer el punto de quiebre en la cual se considera una caída de presión y cuál va a ser el caudal del sistema. La idea es de que este punto de quiebre, la que se unen las dos curvas, esté siempre más hacia la derecha, es decir, que tenga una mayor cantidad de producción, y esto se va a ir logrando analizando cada una de las etapas de caída de presión de cada uno de los sistemas. Tomando en cuenta lo que habíamos comentado hace un momento,
tomamos en cuenta todo el otro sistema global como un sistema de producción y se va a empezar a analizar las diferentes etapas y diferentes secciones de caída de presión. En un principio tenemos el reservorio, se toma en cuenta como la presión del reservorio, pero va a existir también una sección, una caída de presión desde el mismo reservorio hasta llegar a las cercanías del pozo o al radio de flujo que va a tener dentro del sistema. Obviamente esta caída de presión se va a hacer notoria justamente por la porosidad y permeabilidad que tiene el reservorio. Si tenemos una permeabilidad mucho mayor y una porosidad adecuada, obviamente la caída de presión va a ser menor. En este punto se toma en consideración este tipo de caídas desde el reservorio hasta la cercanía del pozo o fondo fluyente o radio de flujo. En función de este flujo se toma en cuenta también dos etapas. En una sección inferior se considera una presión de flujo estático. No existe un flujo continuo, simplemente está el punto de quiebre entre lo que se está moviendo del lado del reservorio hacia la cercanía del pozo. En este punto no existe un flujo continuo. Pero también existe, una vez que haber pasado el baleo o los sistemas de baleo, se tiene un fondo de flujo fluyente. En este caso, esta presión de fondo fluyente nos va a ayudar a establecer cuál es esa presión que tiene el pozo para empezar a iniciar la producción. En este caso, este tipo de presiones tratan de ser la mayor cantidad de estable, de tal forma de que el flujo pueda subir de forma de pistón hacia la parte superior. Como vamos a ver un poco más adelante, también en este tipo de efectos de pistón también existen diferentes regímenes de flujo o diferentes configuraciones de flujo, por lo cual también va a tener diferentes caídas de presión. Considerando hasta este punto, tomamos en cuenta una presión de reservorio, una presión cercanía del pozo y una presión de fondo fluyente. Considerando estos dos puntos, ya se tienen dos caídas de reservorio hacia la cercanía del pozo, y de la cercanía del pozo hasta el fondo del mismo pozo, pasado el baleo, se tiene otra caída. Considerando el flujo que va a llegar a esta superficie, tenemos que pasar también por una restricción de flujo. Es el nivel en el cual la tubería de producción termina, es el nivel en el cual el arreglo de fondo fluyente se tiene diferentes consideraciones, por ejemplo los filtros, diferentes camisas que se van a utilizar para la producción en este punto, de tal forma que existe sí o sí una reducción de flujo, y esta es una caída de presión por fitting. En este caso se va a tomar en cuenta una presión antes de la reducción y una presión después de la reducción, upstream o downstream en función de la reducción, considerando esta caída de presión por este accesorio. Posteriormente, cuando el flujo continúa hasta la etapa cercana del pozo, en el cabezal del pozo, se considera una válvula de seguridad, que es la subsurface safety valve, o la válvula de seguridad de subsuelo o subsuperficial. En este caso, este tipo de válvulas, que también genera una restricción en el flujo, también genera una caída de presión. Comúnmente esta válvula está a nivel del subsuelo 60 metros por debajo. Esto nos ayuda de que si por algún motivo existe algún problema con el cabezal de pozo, podemos tener una explosión, una fuga o tener fuego dentro del sistema, mediante arreglos de capilares que están ubicados tipo fusibles dentro del cabezal de pozo. Se genera una caída de presión por estos capilares, y al momento de que exista una fuga del gas que está dentro de estos capilares, genera de que la válvula subsuperficial se cierre. En este caso, con ese cierre sería algo seguro, el pozo no tenga algún problema posterior sobre alguna fuga mucho más grande o una explosión mucho más considerable. Este tipo de válvulas de seguridad, como ustedes conocen, son bastante utilizadas y ayudan para que el nivel de seguridad del pozo sea mucho más adecuado. Pero independientemente de cómo funciona, lastimosamente este tipo de sistemas también genera una caída de presión, por lo cual se debe considerar dentro de este mismo arreglo, dentro del análisis nodal para la caída de presión global. Otro de los sistemas, una vez que el fluido ya ha pasado por esta válvula subsuperficial, tiene que ubicarse también hasta el cabezal de pozo. Por tal efecto, se tiene una presión de cabezal de pozo que nos va a establecer cuál es la presión una vez que haya vencido desde la salida del reservorio, la cercanía del pozo, el fondo fluyente que se va a tener, la restricción del arreglo de producción en la parte externa, y de la misma forma la válvula de seguridad, y al igual que todo el flujo que ha ido pasando por la tubería de producción, tomando en cuenta la fricción y la presión hidrostática que debía vencer. En este caso pasa de un flujo vertical a después convertirse a partir de este punto en un flujo horizontal. En este caso también las caídas de producción también van a ser distintas.
Tomando en cuenta el punto de cabezal de pozo, consideramos también existe un reductor que se llama el choque o reductor superficial, que prácticamente reduce un volumen abierto, un 100% de la tubería de producción, a un diámetro que está medido en secciones de pulgadas. Por ejemplo, puede ser de 24/64, 28/64, 32/64, que en función de este número nos menciona si es más grande o más pequeño el orificio de este reductor, que también va en contra de la caída de presión. Si nosotros utilizamos un reductor o un choque muy pequeño, asumiremos por ejemplo 20/64, significa que el diámetro de este orificio es mucho más pequeño y obviamente la caída de presión también va a ser mayor. Recordemos, en todo este tema de restricciones, simplemente al momento de reducir el diámetro de flujo estamos reduciendo la presión, pero la velocidad debe aumentar, puesto que el caudal es el mismo. En este caso, si tiene un flujo mucho mayor, al tener este tipo de restricciones, el flujo sería el mismo, pero la velocidad de flujo por esta restricción será mayor, y obviamente esta mayor velocidad genera esta caída de presión. Tomando en cuenta el cabezal de pozo, pasado la restricción, el sistema de choque, existe también una presión después del choque, de tal forma que existe también otra caída de presión en este punto. Una vez que hemos pasado por el sistema del choque, tenemos una presión estabilizada. Existe un flujo horizontal, que eso puede ser cercano, puede ser muy lejano, dependiendo de las facilidades de producción. Y podemos tener toda la caída de presión por sistemas de separación. Estas caídas de presión obviamente pueden ser variables si tenemos un separador de prueba, un manifold, un separador de producción. Dependiendo cuál es el caso, también existe una caída de presión hasta tener la presión final en el sistema de separación. En este sistema de separación tenemos el flujo de gas y el flujo de la fase líquida, ya obviamente en esas condiciones de presión ya estabilizadas. Obviamente, considerando todo este tipo de análisis, la presión del reservorio puede ser muy elevada, pero dependiendo todas estas caídas y en función de la gravedad, las fricciones, las reducciones por el choque y las reducciones también por el sistema de separación, hace que la presión de separación pueda ser no tan elevada, puede ser asumiendo unas 4 o 5 veces más baja, dependiendo cuáles son las configuraciones de todo el sistema. A partir de ahora vamos a empezar a analizar, en base al ejemplo que se ve detallado hace un principio, cuáles van a ser las diferentes ecuaciones y las diferentes caídas de todos los arreglos. Tomando en cuenta como nodo el fondo del pozo, es decir, el fondo fluyente que tiene el pozo, se va a tomar en cuenta como una ecuación de inflow, como flujo de entrada, como agua hacia arriba, la presión del reservorio menos la caída de presión por el mismo reservorio, por esa caída de presión que existía por la permeabilidad y la porosidad. En función de esa ecuación nos va a dar la presión de fondo fluyente, que sería la presión de inflow. La presión de outflow, la presión aguas abajo, se va a considerar hacia el lado contrario, tomando en cuenta la presión de separación desde superficie, la caída de presión por la línea horizontal, la caída de presión por el choque, la caída de presión por el tubing, que ha tenido que vencer toda esta caída. Igual nos va a dar la misma presión de fondo fluyente. La idea es, considerando que las dos ecuaciones son las mismas, se toma en cuenta cuáles son las caídas de presión en función del caudal. En este caso, para este tipo de diseño se considera que la presión de inflow, la presión de flujo el flujo de entrada, considerando una presión de reservorio, en función del caudal empieza a disminuir y en función obviamente de esa caída de presión, lo cual genera de que el flujo, si la caída de presión fuera menor, el flujo siempre va a tratar de ser mayor hasta superficie. Pero existe las otras líneas de outflow, que son las líneas que van cortando en función del diámetro que se va a tener dentro del sistema de producción. Si nosotros tenemos un diámetro pequeño, va a haber una mayor caída de presión justamente por esa fricción, por lo cual en superficie el caudal va a ser menor y la presión en superficie en el sistema de separación también va a ser menor. Por ejemplo, acá se muestra un detalle en el cual se utiliza un diámetro mayor, que el diámetro 2 es mayor que el diámetro 1, y obviamente al mejorar los diámetros y al reducir las caídas de presión, la curva outflow se va a desplazar mucho más hacia la derecha, en la cual va a tener una mayor cantidad de flujo, por lo cual nosotros ya en primera estimación podemos establecer de que si es óptimo o no el diámetro del sistema de producción o el sistema de la tubería de producción, que eso también genera una reducción considerable.
cuanto los diámetros pueden ser de 2 pulgadas, 2,5 o hasta 3 pulgadas, dependiendo las configuraciones de los sistemas y obviamente la profundidad que va a tener el pozo. Tomando en cuenta al otro extremo que el nodo fuera el cabezal de pozo o el arbolito de producción, como datos de inflow se van a considerar la presión del reservorio menos la caída de presión del reservorio menos la caída de presión por el tubing, por todo el arreglo de producción. Eso nos va a dar la presión del cabezal. Y a la inversa va a ser la presión del sistema de separación menos la caída de presión por la línea horizontal menos la caída de presión por el choque, nos va a dar de la misma forma la presión del cabezal o wellhead pressure. En este caso se va a tener que considerar dos configuraciones a la inversa. Estamos tomando en cuenta que la línea de outflow, la que va a ser aguas abajo, va a considerar la presión de separación hacia atrás, hacia el cabezal. En este punto nosotros vamos a considerar una sola línea de outflow, porque obviamente las consideraciones del sistema de separación o el choque van a ser los mismos, pero yo puedo considerar qué tipo de diámetro va a ser el adecuado. Se realiza el mismo cálculo con los mismos sistemas en función de tener la línea inflow para un diámetro más pequeño y mejorar obviamente el diámetro, reducir las caídas de presión por tubing, que sería la segunda caída de presión, y obviamente nos va a mostrar de que el caudal puede ser mayor cuando esos diámetros van a ser mayores para el sistema del tubing de producción. Y en este punto hay que hacer un balance obviamente en función del costo que puede costar el tubing. Obviamente al ser de mayor tamaño es mucho más pesado, mucho más caro, versus el nivel de producción que podemos tener en un cierto pozo. La idea en este tipo de sistemas, como un procedimiento básico, es primero determinar todos los componentes del sistema de producción que pueden ser reemplazados o removidos para mejorar su nivel de producción o optimizar el nivel de producción. Por ejemplo, verificar si los arreglos del sistema de separación pueden ser modificados, es decir, si el diámetro de ingreso al separador puede ser cambiado o no, o si es demasiado caro no resulta ser factible realizar este tipo de cambios, o como por ejemplo si nosotros podemos cambiar el diámetro del choque para establecer cuáles van a ser los niveles de producción para estas restricciones. En función de haber determinado cuáles pueden ser los componentes a optimizar, se toma en cuenta como la selección de qué componentes pueden ser utilizados como un análisis de nodo, tomando en cuenta qué puntos tenemos que modificar para que los niveles de caída de presión sean menores. Una vez que se han analizado los componentes, también se analiza cuál va a ser la ubicación final del nodo, tomando en cuenta todos los componentes hacia arriba como hacia abajo. Una vez que se han establecido las condiciones del nodo, se establecen también las ecuaciones para los sistemas de flujo inflow y los flujos outflow, es decir, el flujo de entrada al nodo y el flujo de salida del nodo, aguas arriba o aguas abajo de este tipo de nodos. El siguiente punto es medir cuáles son los efectos de la caída de presión, las capacidades y caudales. Obviamente es mejor que sea de manera gráfica, considerando esas comparaciones de inflow y outflow. Una vez que se ha generado este tipo de escenario, nosotros podemos repetir este método simplemente cambiando los nodos, cambiando los elementos que vamos a cambiar dentro del sistema, y obviamente qué métodos se pueden ir optimizando, qué elementos pueden ser modificados para optimizar los niveles de producción. Con este tipo de sistemas obviamente podemos nosotros hacer un balance en función de menores caídas de presión o mayores flujos en función de estas gráficas que se van a generar. Tomando en cuenta todo el análisis nodal, obviamente todo va a partir también del reservorio, por lo cual es importante también analizar el reservorio, considerando que simplemente es una acumulación subterránea de todos los fluidos que nosotros tenemos que llegar a producir. Están dentro de una trampa en especial, tienen un sistema de capas, está entrampado en diferentes zonas impermeables, con lo cual también genera esas diferentes caídas de presión por la porosidad, permeabilidad y las configuraciones obviamente del arreglo. Si está a una profundidad mucho mayor, obviamente esas caídas de presión de que el flujo empieza a migrar también van a ser mayores. Estamos de acuerdo de que esta presión puede ser muy elevada dentro del yacimiento, pero al tener que migrar o al tener que pasar unas restricciones como porosidad y permeabilidad muy bajas, hacemos que la caída de presión sea muy considerable dentro del análisis del reservorio. Una vez que se consideran, por ejemplo, las caídas de presión dentro del reservorio, también se analizan los diferentes flujos. Como ustedes hemos analizado durante este curso,
Cada uno de los reservorios tiene diferentes comportamientos, diferentes características, diferentes factores que influyen, obviamente, para mejorar los niveles de producción. Podemos tener pozos que tienen mucho líquido, pozos que tienen más gas, y en función de esto, obviamente, las caídas de presión también van a ser considerables. Simplemente a modo de recordar, tomamos en cuenta yacimientos que tienen, por ejemplo, gas disuelto, sistemas pesados, o aquellos que tienen un sistema de gas retrógrado o condensación gas retrógrado, o los yacimientos de gas implícitamente, que obviamente están ya 100% como gas. En el momento de tener esas caídas de presión, depende del envolvente de fases que se va a manejar. Podemos tener algo de líquido o simplemente va a mantenerse en gas. Ese tipo de comportamientos también deben ser considerados, puesto que, por ejemplo, si nosotros en un principio tenemos el yacimiento que está con mucho gas, y al momento de caer estas condiciones de presión, temperaturas, podemos tener una condensación, por lo cual dentro de la tubería de producción no solamente va a pasar un flujo, sino que puede pasar dos flujos, y eso también va a generar una mayor caída de presión. Este tipo de consideraciones también deben ser tomadas en cuenta. Dentro del análisis de reservorios, como habíamos comentado, se considera la porosidad, la permeabilidad, la saturación del fluido que se va a manejar. De la misma forma, el peso molecular de los fluidos, la densidad, los factores de compresibilidad que puede tener cada elemento, la viscosidad del fluido, obviamente en función también de la presión y temperatura en la cual se va a ubicar dentro del reservorio, y algo también importante, la relación gas-petróleo. Este tipo de relaciones gas-petróleo o agua-petróleo son muy importantes también considerar, puesto que generan una mayor caída de presión a lo largo de los diferentes flujos dentro del sistema. Tomando en cuenta ya algo de las ecuaciones principales que se toman en cuenta para este tipo de sistemas, en primer lugar se toma en cuenta el entrapamiento de líquido, el hold up, y eso simplemente es la relación que tiene el volumen de líquido en una tubería en función del volumen total que tiene una tubería. Si nosotros tenemos unos sistemas de producción de líquidos, este análisis de hold up es también importante, puesto que va a existir un cierto deslizamiento del fluido cuando trate de ir por la parte de la tubería vertical o que llegue desde el fondo fluyente hasta la superficie. En función de eso también se consideran las velocidades superficiales y las velocidades reales, considerando la velocidad que va a ser simplemente una relación entre el caudal y el área. Esto puede ser el caudal de líquido en función del área global de la tubería, o también la misma relación de la velocidad del gas o del caudal y gas entre el área que se va a tener como sección transversal. En ese caso, las dos velocidades, tanto de líquido como de gas, resultan ser como una velocidad superficial del flujo, considerando obviamente esas dos etapas bifásicas en cuanto al sistema. En cuanto a las velocidades reales, se vincula justamente con el hold up que está en la parte superior, y nos ayuda a establecer cuál es esa velocidad de deslizamiento que va a sufrir el líquido al momento de empezar a subir por la tubería de producción, o que tenga el flujo por las tuberías horizontales para los sistemas de separación. En este caso, este tipo de configuraciones o este tipo de correlaciones son muy importantes para establecer esos comportamientos. Tomando en cuenta el flujo bifásico, tomando en cuenta que es el gas y líquido para este tipo de configuraciones, existen diferentes patrones, y obviamente estos patrones van influenciados a la inclinación de la tubería, al diámetro que se va a manejar, a la tasa de líquido y gas, a la relación gas-petróleo y qué tipo de fluido, cuáles son las propiedades del fluido. Tomando en cuenta este tipo de configuraciones, podemos tener las tuberías verticales como dentro del tubing o el sistema de producción, y podemos tener un flujo monofásico que es 100% una sola fase, un flujo bifásico tipo burbuja que presenta algunas secciones en la cual poco a poco el flujo empieza a tener mayor importancia en cuanto al gas. Podemos tener sistemas de tapón, sistemas de transición o sistemas de neblina. Algo también que se toma en cuenta, que se puede tener más de uno de estos flujos al mismo tiempo dentro de la tubería de producción, en función de la altura en la cual se va a encontrar. Recordemos de que el gas a una elevada presión reduce su volumen, pero al momento de empezar a producir, obviamente esos niveles de producción también incrementan, lo cual genera que dentro del flujo podemos tener una cierta relación gas-petróleo relativamente baja al inicio de la producción en el fondo fluyente, pero al momento de que el fluido empieza a subir, el gas reduce su presión, incrementa su volumen, ya no existe esa fuerza de compresión, y va a existir una mayor cantidad de gas que se va a producir poco a poco. En este caso podemos pasar de un flujo burbuja, un flujo tapón o flujo en transición, simplemente cuando el flujo empieza a subir del fondo fluyente hasta la superficie.
Dentro de los factores que afectan obviamente este tipo de flujos, en primer lugar está la presión hidrostática, la caída de presión por fricción que se va a generar, el sistema de deslizamiento o slips que se va a manejar dentro del flujo, que obviamente el líquido es más pesado que el gas, por lo cual al momento de que empieza a subir existe una mayor fricción para el líquido y tiene una mayor resistencia y obviamente tiende a deslizarse en la parte inferior. También existen los factores de compactación, porque obviamente al momento de subir tenemos ciertos comportamientos distintos del gas y del líquido cuando estos están sometidos a presión, y obviamente que si la presión empieza a disminuir también su comportamiento va a ser distinto. Ese mismo efecto también se genera al revés cuando se tiene la expansión. Cuando el fluido empieza a llegar más a superficie, la presión empieza a disminuir y obviamente el líquido empieza a expandirse, tiene un mayor volumen, y obviamente el sistema en superficie tiene que estar diseñados para manejar ese tipo de configuraciones. En cuanto a los flujos multifásicos, existen diferentes configuraciones, diferentes correlaciones, tomando en cuenta el deslizamiento. Otros no consideran deslizamiento, otros también consideran el deslizamiento entre las fases, puede ser un deslizamiento combinado entre la superficie de la tubería, el gas y el líquido. Y dentro de las más importantes, por ejemplo, están Fancher and Brown, Bex and Brill, Halden and Brown, también es uno muy importante cuando son sistemas que presentan deslizamiento entre fases, pero de diferente flujo. Y obviamente en función de la exactitud que uno va a aplicar y en relación a cuán preciso queremos este tipo de cálculos, se pueden utilizar diferentes métodos. Entre los más utilizados es el Bex and Brill, que presenta un mayor rango en función de las condiciones de flujo y condiciones de viscosidad y densidad del fluido. Dentro de estos sistemas, como sistemas multifásicos verticales, Bex and Brill da muy buenos resultados. De la misma forma se toma en cuenta los análisis nodales para los sistemas de flujo horizontal. También existen diferentes flujos, por ejemplo tenemos flujo estratigráfico, tomando en cuenta una interfase lisa, es decir, el gas por la parte superior y el líquido por la parte inferior. Podemos tener interfase ondulante, si es en función obviamente del flujo, que puede ser mayor. Y cuando se tiene un flujo anular es que la velocidad del flujo es demasiado elevado y se hace de que el líquido empieza a ubicarse alrededor de toda la tubería. En este caso va a depender del tipo de velocidad que se tenga y el régimen, si es que es laminar o es turbulento en función del tiempo. Se puede tener también un flujo intermitente, una burbuja alargada o tapón de líquido, dependiendo el flujo y dependiendo las cantidades de gas que pueden estar presentes. O también podemos tener un flujo distribuido de manera horizontal, tipo neblina o tipo burbuja dispersa. Obviamente este tipo de flujos pueden ser considerados dependiendo los diferentes métodos y diferentes etapas de producción. En función obviamente del tiempo, se pueden tener diferentes secciones en el mismo tiempo, puesto que el flujo, que en un principio era 100% líquido, al momento de incrementar su relación gas-petróleo podemos pasar a un flujo que va a tener mucho más gas, y obviamente la combinación de estos flujos también se van a ver afectados. Considerando también las correlaciones de flujo multifásico horizontal, se toma en cuenta el deslizamiento entre fases, el que no presenta deslizamiento, los que presentan sistemas mecanísticos, tomando en cuenta los efectos de la hidráulica dentro del arreglo, y también existen sistemas multifásicos de tipo inclinado. Dentro de los sistemas principales también se considera Bex and Brill, considerando obviamente la inclinación o ángulo que se va a manejar, si es horizontal o es vertical o de la misma forma inclinado. Algo también de este tipo de métodos que son bastante buenos es Duckler a Cleveret, es bastante preciso en función del cálculo, y obviamente son mucho más fáciles de utilizar y no existen muchas consideraciones muy complejas dentro del arreglo. Tomando en cuenta las diferentes etapas de flujo y diferentes correlaciones, también existen diferentes variables en cuanto a las curvas de gradiente de presión en cuanto al flujo vertical o flujo horizontal. Comúnmente en este caso se utiliza la presión de fondo fluyente, o la presión dentro del reservorio o dentro del pozo, que obviamente va a ser una presión mayor, y se trata de ubicar cuál es el perfil de profundidad que tiene que vencer el fluido para establecer cuál va a ser la presión en el cabezal. En otras palabras, si nosotros tenemos a presión de fondo fluyente a una cierta profundidad, asumiremos 13.000 pies de profundidad, nosotros estimamos cuánto tiene que sobrepasar el arreglo de producción para establecer cuál es esa profundidad del arreglo y cuál va a ser la presión. Con este tipo de configuración nosotros podemos establecer cuál es la
la optimización de flujo todavía que se puede registrar considerando esas presiones que están remanentes dentro del arreglo. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una mayor presión de fondo fluyente para tener una mayor producción o una mayor presión en la parte superficial. En este caso va a depender de esas caídas intermedias que se van a registrar. Similar efecto se genera con el sistema del cabezal de pozo. Obviamente va a ser mucho mayor. Se considera una cierta longitud horizontal, y nos establece también cuál puede ser la presión dependiendo obviamente de la relación gas-petróleo. Esta relación gas-petróleo también empieza a modificarse en función del tiempo. La idea es que nosotros tengamos una relación gas-petróleo antes y una relación gas-petróleo después, que nos va a prácticamente establecer cuál es el comportamiento del fluido en función del tiempo. Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, el flujo puede ser el sistema lineal o puede ser flujo radial dependiendo del caso, y obviamente va a depender las configuraciones que nosotros apliquemos a él. Algo importante que mencionar es que la ecuación de Darcy es bastante utilizada para el flujo lineal y flujo radial. Simplemente va a considerar el caudal en función de la velocidad y el área. Con este tipo de configuraciones estamos de acuerdo que la velocidad va a depender también de la presión de entrada, la presión de salida y el flujo que se va a generar a lo largo de una longitud, con ciertas consideraciones de la viscosidad. Si el fluido es más viscoso y es a mayor distancia, de la misma forma va a existir una mayor caída de presión. En ese caso se relacionan las presiones, las longitudes, la constante de Darcy, al igual que el área que tiene que vencer para establecer el caudal. Si se tiene una permeabilidad muy baja, una condición de permeabilidad muy reducida, hace de que exista una mayor fuerza de fricción y obviamente la caída de presión va a ser mayor. En este punto se puede utilizar estas relaciones en función de la permeabilidad que pueda tener la roca y obviamente esas caídas de presión en función de un flujo. Ese mismo sistema se puede vincular a un flujo radial, tomando en cuenta todas esas etapas de caídas de presiones y los flujos intermedios. Entrando más de lleno al análisis de los reservorios, existen también diferentes pruebas especiales y pruebas convencionales. Dentro de estas pruebas de producción, por ejemplo, tenemos la etapa que se llama flujo tras flujo. Simplemente se habilita mayor caída de presión, que va a generar un mayor incremento de producción en función del tiempo, y la presión empieza a disminuir paulatinamente. Obviamente se puede llegar a cierto tiempo, se deja el pozo cerrado y obviamente la presión trata de subir hasta la presión original. Obviamente se da un cierto tiempo de efecto para que las presiones se mejoren en función del tiempo. Existen también las otras pruebas, que son las pruebas isocronales, que esas pueden ser modificadas o convencionales dependiendo el tiempo de cierre o tiempo de apertura del pozo. En este caso, si nosotros tenemos tiempos similares, que serían las isocronales modificadas, sería que se toma en cuenta una cierta etapa de producción, se cierra el pozo durante un cierto tiempo y otra vez se habilita la producción. En este caso se trata de jugar con cerrar el pozo y abrir y paulatinamente incrementar el nivel de producción en función del tiempo. Dependiendo obviamente de este tipo de pruebas, nosotros podemos considerar las presiones de fondo fluyente, cuáles son las condiciones de flujo en ciertas presiones, y obviamente esto nos va a ayudar a hacer las diferentes optimizaciones en un futuro. Con este tipo de información nosotros podemos establecer cuál es el comportamiento del flujo en función del tiempo. Dentro de este mismo análisis de reservorios también es importante considerar cuáles otros factores pueden modificar obviamente el sistema de producción. En este caso, los factores principales es el factor de declinación, la porosidad, la saturación, la permeabilidad del gas que puede estar presente, el espesor de la formación, el factor de daño, el factor skin, y obviamente cuál es el factor de consolidación de la roca. Recordemos que con estos factores se van a ir modificando en función del tiempo. El factor de declinación, cuando nosotros verifiquemos que existe un nivel de producción incremental de gas, estamos de acuerdo, la cantidad de líquido empieza a disminuir. Existe una relación inversa entre producción mayor de gas y una producción menor de líquido. También obviamente afecta la saturación y la porosidad. Si la porosidad no fuera la adecuada, prácticamente el fluido que estuviera almacenado en el reservorio no va a ser de una cierta cantidad elevada, por lo cual obviamente existe una etapa intermedia sobre la porosidad y la permeabilidad que puede estar presente para el gas. Algo también importante es el espesor de la formación. Si el espesor fuera muy delgado, obviamente existe un menor sistema de flujo alrededor de este punto o alrededor de los baleos. Otro tema también importante es el factor de daño, el factor skin.
justamente esto se genera en función de los baleos que se han generado dentro de la etapa de producción. Se realiza una configuración continua sobre este tipo de flujos, de tal forma de que nosotros hacemos un disparo dentro de la formación, se genera un orificio dentro del baleo de producción, y dentro de ese orificio empieza a tener una diferente caída de presión, lo cual es tratar de ingresar dentro de la formación con un arreglo en especial de estos baleos para que el flujo ingrese de una mayor facilidad dentro del arreglo. Pero al momento de tener este baleo, o al tener esta explosión dentro del reservorio o dentro del pozo, generamos este efecto daño o el efecto skin, puesto que la zona en la cual ha tenido contacto el baleo con la formación puede haber generado algún coque o ha generado algún carbón a esa alta temperatura. Recordemos que es un disparo que va a generar una combustión en ese punto y podemos generar algún daño considerable dentro de la formación. En este caso, por ejemplo, podemos mostrar un antes y un después, una zona en la parte superior que no estaba dañada por justamente estas opciones de túnel. La configuración o la consolidación de la roca era bastante suelta, de tal forma que podía tener un flujo considerable, pero en la parte inferior existe una compactación mayor y el flujo obviamente se va a ver reducido. En ese punto obviamente se toma en cuenta ese balance de flujo dentro de la etapa de baleo. Para esto también existen diferentes ecuaciones para establecer cuáles son esas caídas de presión por los baleos. Acá les presento una ecuación, simplemente es considerar la caída de presión dentro del mismo reservorio, que va a ser la presión del reservorio en relación a las configuraciones o el diámetro o la configuración de todo este punto de baleo, el punto de contacto. Va a depender de las presiones de fondo fluyente de la superficie, va a haber una zona compactada por el impacto justamente del baleo, y obviamente las consideraciones de flujo también van a ser distintas. También existen caídas de presión de forma vertical, lo que les habíamos comentado, que existe una fricción, y también existe un efecto hidráulico justamente por la presión hidrostática que va en contra del peso de toda la herramienta. En este punto, la herramienta que nosotros consideramos es en la parte inferior, como el punto del filtro o el punto de inicial de la etapa de tubería de producción. Prácticamente este punto final es el que soporta la mayor cantidad de presión hidrostática y el flujo obviamente que va a ir disipándose hasta la parte superior. Con este tipo de caídas también se consideran la reducción que existe a través del choque en la parte superior, que obviamente va a depender del tipo de choque, diámetro, configuraciones del arreglo. Puede ser choque fijo, puede ser choque variable. Obviamente en función de esto también las caídas de presión van a ser distintas. Similar efecto se toma en cuenta con las tuberías horizontales. Nosotros, una vez que el flujo ha llegado a esta superficie, pasa por el choque, tiene un flujo horizontal que simplemente va a tener una cierta caída de flujo, obviamente en función del diámetro, de la rugosidad y el tipo de fluido que tiene que despachar. En este caso se pueden utilizar diferentes ecuaciones para este tipo de tubería horizontal. Puede ser Panhandle A, Panhandle B, Waymo modificada, o de la norma AGA, que también te da buenos resultados. También se presenta una cierta correlación en función de tomar en cuenta los diferentes coeficientes, relacionando a presión, temperatura, el factor de Z, la longitud que tiene que vencer, temperatura de burbujeo, presión de burbujeo, y también la densidad del fluido que tiene que desplazarse. En función de lo mencionado, se pueden realizar diferentes configuraciones, diferentes métodos. A continuación vamos a analizar un ejemplo de desarrollo tomando en cuenta datos reales, y simplemente es un caso de estudio donde presenta cómo se ha ido generando este efecto y qué consideraciones se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros tomamos como dato de reservorio una presión de reservorio 150 y una presión de reservorio de 1600 psi. Durante la prueba de producción, con los diferentes choques de 16 hasta 28 relación a 64, nos daban diferentes caudales de flujo, tanto de gas como de petróleo, y eso también nos daba una presión de fondo fluyente que nos establecían con un poco del balance. Es decir, si nosotros tenemos un choque muy grande, por ejemplo de 28 entre 64, si bien incrementa el flujo, se tiene un flujo considerable del líquido del gas, la presión del fondo fluyente se ve disminuida, obviamente, puesto que empieza a tener un flujo mucho más rápido, y el flujo obviamente va a tratar de llegar mucho más rápido a la superficie, y la caída de presión se va a ver afectada porque se trata de tener esa diferencia de presión de reservorio hasta la presión de fondo fluyente. Si la diferencia de presión es mayor, el flujo tiene una mayor velocidad y un mayor momento de inercia. En ese caso existe un cierto balance entre
las presiones y los caudales. En cuanto a la tubería de producción, se toma en cuenta una cañería de producción de 7000 pies, diámetro de 6.6 pulgadas, tubería de producción, tomando en cuenta ya la otra etapa de producción de 6700 pies y una tubería de 2 pulgadas. En cuanto al cabezal de producción, tomando en cuenta la otra etapa del nodo, tenemos una temperatura del cabezal de producción, una presión del cabezal y el choque que se va a utilizar. En este caso, por ejemplo, fíjense de que la presión del cabezal está en 750 psi, pero utilizando 2064 de choque, la presión de fondo fluyente es 1258. En este caso, este tipo de caídas de presión son las que nos ayudan a tener esta caída continua de presión para tener un mayor incremento en el flujo o en el nivel de producción. En cuanto a las condiciones de separación, esta es la temperatura de separación de 89 grados Fahrenheit y una presión de separación de 730. La gravedad específica del fluido está en 0.67. Considerando todos estos datos, nosotros tenemos que realizar una estimación de cómo se puede ir mejorando la cantidad de flujo, obviamente tomando en cuenta el balance entre la presión de fondo fluyente, las presiones de superficie y la cantidad de flujo final. En una primera etapa se calcula el AOF, que se considera Absolute Orifice Flow, considerando el orificio abierto de manera completa o el flujo a agujero abierto para esta etapa de producción. En este caso considera una presión inicial de fondo fluyente de 1600 y en función de la caída de presión se trata de estimar cuál va a ser el flujo en función del tiempo. Considerando este tipo de curvas, nosotros podemos establecer en qué punto podemos nosotros hacer un corte sobre esta presión para analizar qué tipo de choque va a ser el más adecuado. Cuando se hace este tipo de análisis de los choques, se vincula, como habíamos comentado, la relación de choque puede ser de 14 hasta 32, se habilita mucho más el rango para ver qué choque va a ser el que vamos a cambiar. Se relaciona en función del caudal, tanto de gas como de líquido, y la presión de fondo fluyente. En este punto se toma en cuenta la línea de inflow, que es la línea que viene del reservorio, y se toma en cuenta cómo va a caer la presión en función de los diferentes radiales, tomando en cuenta los diferentes choques. Por ejemplo, un choque muy pequeño de 14 sobre 64 tenemos una producción muy baja, pero si ampliamos un poco más, alrededor de 28-32, se incrementa considerablemente el flujo y nosotros ya debemos decidir qué choque se va a utilizar, si va a ser uno 32 o uno de 28, dependiendo de esta tasa de flujo. En vista que los dos son muy cercanos, podemos utilizar el más pequeño, obviamente para resguardar la presión del reservorio. También existe la configuración de análisis de sensibilidad de las tuberías de producción. Nosotros tenemos inflow, que viene del mismo reservorio, y se verifica cómo es la caída de presión en función de los diferentes diámetros de tubería. Nosotros podemos ir desde una tubería de 2 pulgadas hasta 3 pulgadas y se verifica cuál es la caída. Pero en función del análisis de sensibilidad, nos puede dar que entre el primer diámetro o el segundo diámetro las caídas de presión no son muy considerables, por lo cual se recomienda utilizar el diámetro más bajo para que también sea más económico en función de su etapa de producción. Tomando en cuenta el tipo del análisis de los choques, nosotros podemos también hacer una verificación de ese punto del choque hacia la parte superior, tomando en cuenta la variación de los choques y el flujo outflow que se va a tener más bien a la inversa del sistema de producción hacia atrás. Se verifica cuál es el caudal de gas, el caudal de petróleo y cuál va a ser ahora la presión de cabezal. En un principio habíamos analizado cuál va a ser la presión de fondo fluyente. Con este tipo de análisis se hace a la inversa y se establece cuál va a ser la presión del cabezal dentro del sistema. En función de esto nosotros establecemos qué presión sería la adecuada para que los arreglos en producción también sean bien diseñados. Considerando todo este tipo de análisis, tanto de los choques, de las tuberías, tanto en cabezal como en el fondo de pozo, se hace obviamente un análisis de cuál va a ser la eficiencia en función de los diferentes niveles. Tomando en cuenta una tubería de 2 pulgadas, un choque de 20, 28, 32, tenemos por ejemplo caudal de gas que va a ir en incremento, obviamente si se incrementa el número de choque, pero obviamente existe un factor adverso para la presión de fondo. Podemos pasar de 1084 a 909. La idea en este punto también es resguardar la presión de fondo fluyente, con el fin de, obviamente, de que la producción sea estable, pero no tengamos una depresión muy violenta dentro del reservorio. Tomando en cuenta el nodo de cabeza a la inversa,
Podemos tomar igual la misma tubería de producción, los diferentes choques, caudal de gas, caudal de petróleo y cuál va a ser la presión en cabezal. En este caso podemos utilizar algo intermedio, de tal forma de que mejore los niveles de producción. En función de esas condiciones, se hace después una comparación en función del tiempo. Se verifica cuál es la presión del gas, la presión del petróleo, cuál es una producción anual, cómo ha ido teniendo una depleción natural dentro de la formación, y se analiza cuál es el comportamiento en función de los años. Por ejemplo, cómo funciona un choque a nivel de 28 o cómo funciona a nivel de 32 y cómo mejora los niveles de producción en función del tiempo. La idea es de que este tipo de reservorios dure mucho tiempo, pero las tasas de producción de manera anual sean también las elevadas para recuperar los niveles de inversión o tener una rentabilidad mucho más rápida. Considerando este tipo de análisis, viendo a detalle los valores y las comparaciones, es recomendable utilizar por ejemplo un choque de 32, puesto que las caídas de presión no van a ser muy distintas, pero el flujo prácticamente se ve duplicado. Por ejemplo, el caso del petróleo, tenemos hasta 168 versus a 66 en el primer año, y obviamente es mucho más atractivo desde el punto de vista económico para la parte de líquidos, por lo cual una optimización, por ejemplo, en función de este análisis nodal, es cambiar el choque a nivel de 32, obviamente para mejorar el nivel de producción a lo largo del tiempo. Tomando en cuenta las consideraciones de este método, en primer lugar obviamente nos van a ayudar a mejorar los diferentes rendimientos de producción, obviamente estableciendo los diferentes datos óptimos de los arreglos. Por otra parte, nos van a permitir utilizar diferentes ecuaciones para analizar la entrada, la salida y cuál es ese balance inflow o outflow de este tipo de arreglos. Se trata de utilizar también este tipo de métodos para considerar cuáles son las presiones de fondo fluyente, los tiempos de presión, las caídas de presión y temperatura en función del tiempo, cuáles son las configuraciones en función de las caídas de presión para los accesorios o tuberías de producción, choques o consideraciones de separación. La idea es abrir todo un abanico de oportunidades para establecer cuáles son las secciones de optimización para este tipo de sistemas. Por otra parte, se pueden utilizar este tipo de análisis de declinación tomando en cuenta cuáles son los factores de la disminución del flujo. Obviamente cuando el líquido empieza a disminuir, el arrastre que va a generarse dentro del sistema obviamente va a ser menor, puesto que el flujo que se va a tener en función del tiempo es más gas y no tanto líquido. Si tenemos menos líquido en un sistema de producción, obviamente existe menor arrastre, puesto que el gas tiene menor momento de inercia y el flujo en función del tiempo va a tratar de disminuirse considerablemente. Otro tipo de sistemas que se toman en cuenta es que este tipo de optimizaciones también puede ir vinculada con analizar otro tipo de métodos como la acidificación o fracturamiento. También se trata de utilizar este tipo de métodos no solamente en pozos maduros o en declinación, sino en pozos nuevos, en la cual se trata de ubicar nuevas tecnologías para mejorar los niveles de producción y que sea mucho más estable a lo largo de la etapa productiva de un yacimiento dentro de un pozo. Es muy recomendable utilizar este tipo de sistemas, puesto que se pueden vincular las análisis de sensibilidad de todos los arreglos, obviamente con el fin de analizar cuáles son las configuraciones mecánicas en primer lugar que se pueden optimizar, y también establecer qué otros métodos se pueden aplicar para este método. Por ejemplo, sistemas de recuperación secundaria con inyección de agua o inyección de gas. Podemos mejorar los niveles de producción con otros métodos en paralelo. Obviamente esto nos puede dar mayores resultados. Para hacer este tipo de sistemas, acá les presento un listado de los diferentes softwares que se utilizan para el cálculo sobre este tipo de arreglos. Podemos utilizar por ejemplo PipeSync, que es bastante utilizado, el Olgas 2000, el PBT-Sim. También nos da muy buenos resultados el Wax Model cuando existen consideraciones de parafinas o ceras dentro del sistema. También podemos tener Well Model, FMD Model. Existen softwares bien desarrollados por Schlumberger, tanto para los sistemas de acidificación también como sistemas de fracturamiento hidráulico, dependiendo obviamente del caso. Existen sistemas de análisis nodal en especial, que es Perform, PipeSync, Prosper, Wellflow. Existen softwares de Fekete Associates, que es bastante adecuado y bastante sencillos de utilizar. El Eclipse también es muy usado para este tipo de arreglos. Y también existen configuraciones de diferentes proveedores como PTEX o Schlumberger o Kappa Engineering que dan muy buenos resultados.
Bueno, distinguidos participantes, con esto habríamos terminado la presentación de esta semana. Espero que haya sido de mucha utilidad. Este tipo de métodos son bastante utilizados para este tipo de configuraciones o optimizaciones para el nivel de producción. Y obviamente se trata de utilizar este tipo de herramientas para optimizar las etapas de producción en sus diferentes niveles. Ya hemos analizado recuperación primaria, secundaria, terciaria, y este tipo de arreglos también nos ayuda a tener una optimización más mecánica dentro de toda la configuración del nivel de producción. Agradecidos por su atención, me despido agradeciendo por sus actividades en función de este tiempo. Realmente se ve que a lo largo de las 7 semanas que llevamos hasta ahora se han ido analizando diferentes configuraciones, diferentes conocimientos, y obviamente estamos llegando a un nivel de expertise mucho mayor. Muchísimas gracias y hasta luego.